Hola, ¿qué tal amigos de local? Yo soy Alejandro Soleá, un placer estar aquí con ustedes una vez más. Alejandro Soleá, artista multidisciplinario sanmiguelense. Y el día de hoy estamos aquí en mi pequeño estudio en la ciudad de San Miguel de Allende y les voy a platicar un poquito sobre mi quehacer artístico. Por un lado está la pintura y por otro lado está el flamenco. Entonces, bueno, quédense, ya les contaré un poco más. Bueno, vamos a comenzar platicando un poco sobre el contenido de mi obra. Algunos seguramente ya la ubicarán y para los que no, pues les cuento. Mi tema gira en torno a la Virgen Dolorosa, abordada desde diferentes puntos, unos muy personales, bueno, todos muy personales y de alguna manera un poco más apegado a la tradición o a la espiritualidad, a la cotidianidad, etcétera. En la actualidad estoy trabajando una serie que se titula Flores para la Dolorosa, que ya lleva algunos años justamente en el que he ido abordando este tema y que hace mención sobre la espiritualidad, eh, sobre la cotidianidad, sobre la intimidad, justamente evocando estos pequeños altares que muchas personas tenemos en nuestras casas del diario vivir. Vaya, ni siquiera con alguna fecha específica o algo, sino el simple hecho de ofrecer. Hay varias cosas que podría yo mencionar sobre el tema de la dolorosa, y es que la dolorosa es tan importante dentro de la vida de su servidor. La fuente de toda mi inspiración. Y vaya, tengo muchísimas memorias acerca de ella que de pronto resulta un poco complicado abordarlas todas dentro de la obra. Por eso es que es necesario hacer varias series para ir interpretando o ir abordando, ir escribiendo. De pronto siento yo que mis pinturas son como una especie de manuscrito. Entonces, ahora estoy trabajando esta serie muy inspirada en la mexicanidad, en los volúmenes, en los colores, aunque debo mencionar que también hay otras obras en las que la abstracción ha reinado por completo la composición y la temática. Esto de acuerdo a la necesidad plástica a la que me enfrente en ese momento. Este, por ahí recuerdo en algún momento por ahí del 2015, 2016, hubo una serie interesante que se tituló Conversaciones Místicas. Conversaciones Místicas era un conjunto de obras eh, de formatos muy diversos, ovalados, pequeños, grandes, rectangulares, cuadrados, etcétera, pero completamente abstractos. Dentro de esta serie solamente hubo tres obras figurativas, una que fue la que evocó a toda esta serie, que se titula La Soleá, que muchos de ustedes recordarán que estuvo en exhibición en el Centro Cultural El Nigromante en los pasados meses, en esta exposición de arte sacro. Entonces, esta fue el umbral para iniciar esas conversaciones místicas. Entonces, estos formatos tan diversos evocaban justamente cómo es una conversación mística, que de pronto podría ser muy apasionada, de pronto podría ser muy breve, podría ser muy contrastada, podría ser muy larga y ambigua, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Ahora en la actualidad, regreso a lo que mencionaba hace un momento, estoy con este tema, Flores para la Dolorosa, que es lo que justamente vemos atrás de mí. Un poco más hacia la naturaleza muerta, me inspira muchísimo la pintura de María Izquierdo, de pronto estos elementos compositivos surreales,
donde se generan pequeñas insinuaciones de espacios infinitos. Creo que no tengo un ejemplo aquí, pero de pronto aparece alguna copa, algún elemento que pareciera estar muy al fondo y da esa ilusión del futuro, el futuro que está por venir. Estos elementos, como un florero, por ejemplo, que es muy recurrente, tengo una historia ahí con los floreros, porque justo ahí es donde se colocan las ofrendas, ¿no? De pronto las ofrendas florales. Entonces, lo que está por venir, el futuro, lo que está por ofrecerse, las ofrendas que se van a hacer, ¿no? Porque a final de cuentas yo planeo hacer ofrendas hasta el último de mis días. Entonces, pues eso es un poco de la obra de su servidor dentro de la plástica, la exploración, los contenidos, vaya, para mí es muy importante que la obra tenga contenido. De lo contrario, sería solamente un elemento decorativo. Y para mí es importante que de pronto el espectador se enfrente a la obra y le genere preguntas. ¿Por qué está esto aquí? ¿Cómo es que se llegó a esta resolución? Y de pronto también hay algunos espectadores que se miran en un espejo, ¿no? Por ahí tengo el caso, sobre todo mujeres, que encuentran algo de sí en las obras. Eso es importantísimo. Es importantísimo porque la obra de arte como tal, siempre debe venir de la verdad. Ajá. Bueno, pues eso es un poquito. Bueno, esa pregunta está muy padre. Por ahí recuerdo un pequeño video donde aparece esta teórica del arte tan contradictoria, bueno, no contradictoria, no recuerdo el término, pero da mucho de qué hablar. Avelina Lesper. Había una exhibición en algún momento en el que había una comunicación entre obras virreinales con obras contemporáneas. Y ella abordaba una pintura en particular, que era la Virgen de la Valvanera. Una virgen que está al interior de un tronco de un árbol. Y ella hacía mención sobre cómo aparecen de pronto estos elementos sacros en convivencia con elementos de la naturaleza. Y decía ella que esa relación era importantísima, incluso necesaria, porque son elementos sagrados, ¿sí? El árbol es sagrado, el agua es sagrada, el fuego, el viento, la tierra, en comunicación con la Virgen, con Cristo, con otras figuras importantes, son sagrados porque son irrepetibles, ¿sí? Y estos elementos, como la tierra, lo que acabo de mencionar, el viento, la flora, la fauna, son elementos que han sido sagrados desde el principio de la historia, para todas las culturas. Y son elementos recurrentes dentro de las cosmovisiones incluso, ¿no? No puedo evitar pensar en la cosmovisión mesoamericana, donde la señora Coatlicue, diosa de la tierra, por ejemplo, ¿no? La señora Centeot, para los mixtecas, señora del maíz, ¿no? Etcétera. Son elementos sagrados. Entonces, dentro de mi obra, vaya, podría decir que no es sorprendente que haya una comunicación de estos elementos sagrados como las flores, como el cielo, también es un elemento muy recurrente en mi obra, con la imagen de la Virgen Dolorosa, ¿no? O del Cristo del Varón de Dolores, etcétera. Porque son elementos sagrados, vaya. Ahora, hay una lectura también muy personal dentro del tema de las flores. A mí las flores me encantan. Y tengo memorias, por ejemplo, de la casa de mi abuela, de la casa de la mamá de mi mamá, la señora Esperanza García, Olvera García, que tenía un patio lleno de flores, lleno de flores. Había flores de todo tipo, de todos colores. Y yo le debo mucho a esa señora
porque creo que fue, además de que fue quien descubrió mi facilidad para la plástica, ella me acercó a la plástica de una manera muy cotidiana, ¿sí? O sea, el hecho de recorrer su patio con todos estos niveles, planos, composiciones de plantas, de colores, de texturas, sombras y luces que se generaban en ese espacio, es que era como una pintura tridimensional. Entonces, a mí las flores me gustan, están dentro de toda mi historia. Luego está otra memoria que también mi abuela Esperanza tiene que ver ahí, en la que me llevaba a ofrecer flores en el mes de mayo. Y llevábamos estas flores a la Virgen María. A mí eso me resulta sumamente poético, muy poético, las flores, estas formas que tienen, las texturas, las composiciones, las gradaciones de color. Para mí son fabulosas. Entonces siempre, siempre, siempre voy a estar rodeado de flores. De flores en todos lados. Entonces mi obra, pues necesita tener flores. Por otro lado, pienso también en estas ofrendas, justamente que mencionaba, en el que yo quiero dejar a la Virgen Dolorosa una ofrenda permanente, ¿no? Y qué mejor ofrenda que unas flores que no se marchiten y que formen parte de mi historia, desde la infancia hasta la contemporaneidad. He tenido flores siempre, para las cosas buenas y para las cosas terribles. Entonces, sí, debe haber flores en mi obra, siempre. Abre la ventana que vive la mañana. Bueno, pues les platico un poquito de mi proceso creativo. El proceso creativo dentro de la plástica, en mi caso, eh, recurre a, vamos a poner tres elementos. El primero es la idea, como tal, ¿no? ¿Qué quiero, qué es lo que necesito abordar, ¿no? Y esta necesidad viene de lo más profundo de mi persona. ¿Qué necesito decir ahora? ¿Qué me gustaría compartir con mis espectadores? Y, y, y bueno, comenzar un discurso artístico. Ahora, ¿qué continúa? Bueno, pues hay una cosa que a lo mejor no muchos hablamos, pero es un tema de disciplina, ¿sí? El sentarse a pintar todos los días, alrededor de 8 horas diarias, como un empleo, como un trabajo. Es que es un trabajo. De pronto hay esta imagen un poco romántica, ¿no? De que las artes vienen cuando la inspiración, sí, la inspiración es real, ¿no? Pero también la disciplina es cierta, ¿no? Tenemos que estar trabajando y perfeccionando, este, no solo la técnica, sino también el uso de los elementos plásticos, porque a final de cuentas, estos son vehículos que nos van a permitir llegar a nuestro objetivo plástico, ¿sí? Sin técnica, sin recursos, es muy difícil dar a conocer un mensaje. Ahora, el otro elemento sí es la inspiración. Sí, la inspiración llega, pero al final es como pequeños, como pulsaciones, pequeños momentos. Entonces lo más importante es que esos momentos lleguen cuando estamos trabajando, para que sean, para que se estampen contra la obra. Vaya, esos momentos, recuerdo que por ahí lo platicaba con una amiga hace unos meses, me decía ella, pero ¿cómo lo sientes? ¿Cómo es? Digo, pues incluso a veces es hasta físico, ¿sí? O sea, se siente como de pronto, como mucho, me siento como muy conmovido, incluso, no sé, a veces hasta hay como estas cosas físicas. De pronto siento como una presencia, normalmente es como hacia las cosas como de bondad. Y esos momentos son los que hacen que la obra se culmine. Recuerdo por ahí también que tenía yo un amigo que venía a trabajar aquí conmigo en algún momento, muchos años,
Y entonces las obras empezaban a generar y a él le tocaba verlas en proceso. Y entonces de pronto estaban en espera de ese momento de inspiración que iba a hacer que la obra se culminara. Le decíamos el boom. Digo, es que a esa pintura todavía le falta el boom. Entonces, de pronto, en algún momento muy irregular, llegaba ese momento, ese boom, ¿no? Que así le decíamos él y yo. Y la obra terminaba de resolverse. Entonces, yo creo que más o menos algo así es el proceso creativo. Digo, hay otros incisos que podría mencionar. Algunas obras, por ejemplo, inician con el proceso del dibujo y otras no. Algunas, normalmente, a mí me gusta primero poner pintura sobre el lienzo, ¿sí? Y con la pintura ir trazando e ir experimentando e ir corrigiendo. Me gusta mucho eso, como de pronto, si algo no me gusta, quitarlo. Y luego volverlo a poner y así. Entonces, bueno, pues hay varias maneras, varios sucesos que se manifiestan a lo largo de la generación de una obra. Pero eso es un poquito. La mañana al cuarto y la cocina. Aire, aire. Bueno, ahora me toca mencionarles, porque así me lo piden, sobre el Viernes de Dolores. Me hace muy feliz el Viernes de Dolores. Qué chistosa frase, ¿verdad? El Viernes de Dolores es la fecha en la que su servidor rinde homenaje a la Virgen Dolorosa de una forma pública y que hago partícipe y comparto con toda la ciudadanía y con todos los visitantes y con todos los que así lo quieran. Esta ofrenda, diría la escritora Mercedes Arteaga, esta ofrenda de amor a su musa, a la Dolorosa. Y bueno, pues acaba de pasar hace apenas unos meses esta fecha importantísima que justamente celebramos con mucha pasión, con muchas ganas, porque además de ser el Viernes de Dolores, cumplí yo 15 años en el Museo Casa de Allende. Van a ser 3 años de celebración. El año pasado, 2024, que cumplimos 15 años, la imagen titular que preside el altar en el museo, Nuestra Señora de la Esperanza, cumplimos 15 años juntos, ¿no? De que mi abuela me la heredó y que, bueno, yo quedé como custodio de la obra, de la imagen de la Virgen. Después viene esta otra celebración de los 15 años en el Museo Histórico de San Miguel de Allende, Casa de Allende. Y entonces, ¿qué va a pasar el próximo año? Pues hay otra celebración. Porque entonces estaré cumpliendo 30 años haciendo el altar de la Virgen. Empecé muy chico y me preguntaba una amiga en algún momento, dice, pero tú ayudabas al altar de tu casa. No, en mi casa no había altar. Yo decidí que hubiera un altar y yo tenía en ese tiempo 7 años. Y entonces comencé a hacer un altar. ¿Sí? Con una pequeña postal de la Virgen Dolorosa, estas postales pequeñas, creo que son de 8 por 15, de la Virgen Dolorosa tradicional, esta que está como inclinada hacia un lado y que se asoma uno de sus dedos entre el manto. Bueno, pues esa Virgen fue la primera que su servidor tuvo y a la que le construyó un altar. Entonces, este 2026 estaré cumpliendo 30 años haciendo esa ofrenda. ¿Y qué es lo que planeo? Pues planeo muchas cosas. Planeo justamente hacer una exhibición con estas nuevas obras que se están trabajando, que abordan el tema del altar de la Virgen y las ofrendas a la Virgen. Y mi intención de esta exhibición es hacer un homenaje a esas memorias que integran estos 30 años de ofrecimientos a la Virgen Dolorosa. Esta exposición, la intención de esta exhibición es que sea itinerante, que inicie exponiéndose aquí en San Miguel de Allende. Ya les estaré contando muy pronto sobre la primera sede.
y después por ahí comenzará a viajar a otros espacios museísticos y galerías. Eh, lo más probable es que hagamos un recorrido como el que hicimos para los 15 años de la Virgen, que se inició en los Altos de Jalisco, estuvo en San Francisco del Rincón, en el Archivo Histórico, en el Restauratorio de Querétaro, etcétera. Dio por ahí una vuelta interesante esa exhibición y la intención es que vuelva a suceder algo muy parecido, justamente llevando esta historia de su servidor haciendo un ofrecimiento a la Virgen Dolorosa. Y para el Museo de Allende, donde vamos a exhibir el altar, pues bueno, me voy a adelantar un poco y tal vez voy a revelar un poco de los secretos. La intención de este año del altar es generar un retablo en la arquería del patio central del museo. Evidentemente poniendo en la casa principal, en el arco principal, la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, que es la que preside el altar y que es un portal importante para la espiritualidad, no solo mía, sino de toda mi familia y de muchos devotos que han ido acercándose a ella a lo largo de los años. Y en las demás casas laterales planeo colocar algunas de mis obras más representativas justamente de la Virgen Dolorosa. Por ahí también hay otro proyecto. Digo, me estoy adelantando mucho, pero bueno, les voy a contar. Hay otro proyecto en el que se pretende hacer un préstamo de algunas pinturas de su servidor. Debo mencionar que su servidor tiene una colección, dos colecciones, una de obras mías, procuro quedarme una pieza de cada serie, y una de piezas antiguas, de dolorosas antiguas, hay varias. Pero se pretende que las piezas contemporáneas, o sea, las que son de mi autoría, sean colocadas en altares por la ciudad, justamente para avivar esa celebración de 30 años de la Dolorosa y de su servidor. Entonces, pues eso es un poco de lo que va a pasar en 2026. Entonces, pues ya les estaré contando aquí a mis amigos del local qué es lo que va a ir pasando para que lo estemos compartiendo con todos ustedes. Aire pasa, aire nuevo. Bueno, pues mi historia en la casa de Allende es muy especial. Debo mencionar, como lo había dicho hace un momento, van a ser 30 años haciendo el altar de la Virgen. Entonces, este altar, con el paso del tiempo, ha ido creciendo un poco cada año. Entonces, originalmente lo colocaba en el domicilio de mi mamá, la señora Gema Tobar, que muchos de ustedes conocerán. Entonces lo colocaba yo en su casa y hasta que llegó un momento en que decidí compartirlo con la ciudad y lo trajimos aquí al centro, a la casa. Algunos de ustedes a lo mejor todavía se acuerdan de las señoritas García, que eran las tías de mi abuela materna. Vivían ellas en la calle de Correo, casi hasta arriba en el 73. Mi estudio estuvo ahí un tiempo también y fui muy feliz en ese lugar. Entonces, lo trajimos a esa sede en un pequeño zaguán, se colocó el altar y al siguiente año ya no fue posible porque la casa entró en temas de remodelación y entonces lo coloqué en otra casa, en otra propiedad familiar que se ubica en la calle de Murillo, esquina con San Francisco. Y estuvimos ahí muchos años. Y después, bueno, también la casa tuvo se tuvo otros planes con el inmueble. Y en aquel entonces, como directora de cultura, estaba mi querida amiga Verónica Gundis, a quien le mando un saludo muy grande. Y ella tuvo la iniciativa de que ese altar se colocara
en el Palacio Municipal, en la presidencia. Entonces nos mudamos a la presidencia, pero solamente se tuvo ahí un año. Después hubo estos temas de cambio de administración y bueno, lo que todos no sabemos. Y bueno, pues nos quedamos sin una sede y por ahí un amigo de la familia, que también ustedes recordarán, mucha gente conocida, ¿verdad? El señor Fito Valtierra, que en paz descanse, nos recomendó que visitáramos a la entonces directora del museo, la señora Matilde Rullán, a quien le mando también un saludo muy grande, y que es directamente la responsable de que ahora estemos en el museo. Ella era directora en ese tiempo, entonces yo fui a entrevistarme con ella y pues decidió tomar el riesgo. Y digo el riesgo porque ella no me conocía, yo era un joven de, no me acuerdo, veintitantos, y bueno, decidió prestarme el espacio para hacer un altar y ya se convirtió en una costumbre. Nos quedamos ahí año con año. Ella terminó su tiempo como responsable del museo y ahora está la licenciada Patricia Guerra, también le mando un saludo muy grande, y ella decidió continuar con esta actividad del altar de la Dolorosa bajo la dirección de su servidor. Entonces, bueno, pues este año hemos cumplido 15 años ahí con esta pequeña laguna de la pandemia. Y aún así el altar se construyó en el oratorio de la Virgen. La Virgen tiene un oratorio en la casa de su servidor y se construyó ahí y lo abrimos al público, yo, con todas las restricciones que en su momento se marcaron, pero bueno, nunca se ha dejado de hacer el altar de la Virgen. Y entonces así es como llegamos al Museo Casa de Allende y donde continuamos y nos encantaría, no lo digo solo por mí, sino por todo el equipo que está detrás de su servidor, nos encantaría quedarnos más tiempo para compartir con todos ustedes sanmiguelenses y visitantes esta ofrenda, este testimonio, este pequeño granito de arena, no solo a la tradición, sino a la identidad sanmiguelense. Entonces, bueno, pues así es como llegamos al museo y así es como continuamos ahí. Aire fresco a la casa, aire. Bueno, ¿qué tiene de poético? Muchísimas cosas. De inicio, yo creo que lo sacro, más allá de lo sacro, pensaría en lo espiritual. Se encierran muchísimas cosas dentro de la sacralidad, ¿no? Se encierra los vínculos que nosotros, los devotos, generamos con esos íconos, ¿no? Esos vínculos. De pronto recuerdo por ahí algún texto que redacté todavía en mi tiempo de universidad en la Facultad de Bellas Artes de Querétaro, de la Autónoma de Querétaro, donde yo mencionaba este fenómeno que se da en el que nosotros, el pueblo, nos apoderamos de los íconos y los hacemos semejantes a nosotros. Yo en aquel momento pensaba mucho en la iconografía virreinal, en la pintura virreinal, pero es más antiguo ese proceso, porque por ahí están estas pinturas renacentistas italianas, donde los protagonistas de la pintura visten a la contemporaneidad italiana. Ni siquiera son atuendos, por ejemplo, de hebreos o sí, de acuerdo a su naturaleza histórica, a su momento histórico y su ubicación geográfica. No, se busca justamente que apropiarse de estos elementos, de estos íconos, de estos personajes, de estos santos y tenerlos cerca. Entonces, esta necesidad de la comunicación con lo divino es sumamente poético, es muy poético. Y de ahí todo lo que se deriva, ¿no? Tanto, bueno,
Es tan poético que se derivan muchas cosas. Todas las composiciones musicales, por ejemplo. Digo, yo pensando en mi tema de la Virgen Dolorosa, pues, ¿qué les puedo decir yo del Stabat Mater Dolorosa de Pergolesi, que es sumamente inspirador y conmovedor y bellísimo, ¿no? O sea, los grados a los que se ha llegado, estos vínculos, esta historia, voy a hablar desde mi perspectiva, de la Virgen Dolorosa y de este amor incondicional, ¿no? De esta madre que ve morir a su hijo en una circunstancia terrible, habla de un amor incondicional. Recuerdo también por ahí un texto de Sala que me redactó mi maestro José Luis Arias, en el que él encontraba un diálogo interesante sobre que él se figuraba que mis obras eran como un monumento eh, sólido y firme, ¿no? Un monumento hacia el amor incondicional, hacia el dolor y el amor como máximos sentimientos que rigen la vida y la existencia humana. Bueno, hasta nuestros días han llegado esas estelas inspiradoras de estas historias que además en algún momento no solo se trata de, vuelvo a hablar de mi perspectiva, de la Virgen Dolorosa y su Cristo sangrante, ya no solo es eso, sino las historias que los rodean conforme pasa el tiempo, ¿no? Incluso pienso yo en las historias que yo tengo con esos íconos, ¿no? De esta que ya he compartido muchas veces, donde estoy yo siendo un niño, pintando, dibujando sobre la máquina de coser de mi abuela y a mi derecha está la Virgen Dolorosa acompañándome, ¿no? En esta imagen tradicional colgada en la pared y cómo empezamos a generar un vínculo. Esa historia es apasionante, es conmovedora, es inspiradora y es un ejemplo de cómo se van generando nuevas historias. Y así como yo tengo esa historia, seguramente todos ustedes pueden tener más historias, ¿no? De gente que les tiene devoción, de gente que tiene cercanía, de gente que tiene comunicación con estos entes espirituales que pertenecen a la luz, que pertenecen a lo divino. Eso es sumamente bello, sumamente inspirador y yo espero que, no, seguramente así será, que estas historias seguirán avanzando hasta el final de nuestros días. Aire, aire, pasa, que tenga la puerta abierta, la alegría para la casa. Bueno, pues esa pregunta es muy ambigua. ¿Cuál sería la creación de mis sueños si no hubiera una limitante? Pues yo pensaría que la misma, pero en volúmenes mucho más grandes, ¿no? Porque a lo mejor si no hubiera limitantes, por ejemplo, que tuviera que dormir o que tuviera que hacer otras actividades no tan divertidas, no tan emocionantes, no tan apasionantes, y poderme dedicar a pintar así 24/7 por 12 meses del año. Yo creo que sería lo mismo, pero en lugar de tener 3 obras, pues tener 300, ¿no? Este, Vaya, es que incluso pensar como que no hay limitantes, creo que me hace creer como en algo divino, ¿no? No sé, sí es como extraño, pero creo que sería el mismo, más bien sería el mismo, pero mucho más grande, muchas más pinturas, muchos más montajes, muchas más cosas, mucho más flamenco, muchos más bailes, sí, 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 sería lo mismo, pero más. Bueno, pues ahora nos toca hablar un poco del flamenco. Ay, qué mucho que decir de eso. Pues el flamenco, en mi historia personal, ah, se hizo presente ya de una forma muy presente, vaya, como en eso del 2004, por ahí. Recuerdo mucho que
yo ya conocía la estética del flamenco, pero no sabía que se llamaba flamenco, ni tampoco sabía exactamente de qué se trataba, ¿no? Pero esta estética de la bailaora con la peineta o la teja o como le quieran llamar, y las flores y la saturación de elementos, ¿no? Los lunares y los solanes y los encajes y todo esto ya estaba presente dentro de las cosas que me gustaban. No estoy seguro por qué, pero ya estaban ahí. Pero por ahí de ese año, más o menos 2004, recuerdo que fui con mi mamá a el Festival Cervantino. Y entonces me tocó ver un pequeño fragmento, muy pequeño, de un espectáculo flamenco en la Alhóndiga. A mí se me hizo increíble, ¿no? Había una mujer bailando y desde el ángulo que yo veía solo se veía una persona haciéndole palmas y cantándole. Segura había más gente, pero desde el ángulo que yo estaba solo se podía ver eso. Y esta mujer con un vestido de lentejuela, me acuerdo muchísimo, negro y un clavel rojo en el cabello. Y me llamó muchísimo la atención. Entonces, porque además nunca lo había visto en vivo. Por ahí recuerdo haber visto algunas escenas de alguna película, pero ni siquiera recuerdo qué película era. Y entonces decidí que la próxima vez que hubiera oportunidad iría a ver un espectáculo flamenco. Y entonces la oportunidad llegó. Fui a ver un espectáculo de una compañía que se llama Triana. ¿Cómo es la vida? Triana fue fundada por el señor Curro Fernández, que en paz descanse, y ahora está bajo la dirección de su servidor. Entonces, fui a este espectáculo de Triana, y bueno, me acuerdo que estaba full el teatro, el Ángela Peralta de aquí de la ciudad, y me tocó a mí arriba, porque ya no había boletos. Entonces estaba yo en el palco, se abre el telón, y comienzan estos cantes muy intensos, ¿no? Yo, o sea, lo platico pensando un poco lo que yo pensaba en ese momento sin tener los conocimientos que he adquirido con el paso del tiempo. Entonces ahora ya sé qué era lo que estaba yo viendo, pero en aquel momento no. Se para todo el elenco a bailar y recuerdo muchísimo, y siempre lo platico, que había entre esas bailadoras, había un bailador y varias bailadoras, no recuerdo si eran 4 mujeres y un hombre, creo que sí. Había una en particular con un vestido rojo, que tenía un saco rojo, un cabello muy largo, muy recogido y lleno de adornos toda la cabeza. Y tenía una figura muy peculiar, porque era como un botero. Ajá, recordarán las pinturas de Botero, estos cuerpos grandes, y estas mujeres como acinturadas, de piernas muy grandes, caderas muy grandes, pero manos pequeñas, pies pequeños. Así era esa bailadora, tenía esa estética, ese vestido rojo, la cintura, las caderas muy grandes, el cabello, y bailaba increíble, 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 increíble. Todas las demás eran guapísimas y tenían unos outfits increíbles, pero esa señora era espectacular, espectacular. Entonces decidí que cada vez que viniera ese espectáculo, ir a verla a ella. Entonces iba yo a verla a ella, ¿no? Y sí, todo el espectáculo, pero yo iba a verla a ella. Bueno, y entonces les contaba que estaba esta bailadora con esta estética tan peculiar, pero que a mí como artista plástico se me hacía increíble. Y entonces empecé a volver cada vez que este espectáculo venía a verla bailar a ella. Ella era la estrella de ese espectáculo, Triana, y era la que cerraba el espectáculo. Con el paso del tiempo nos hicimos muy buenos amigos. Su nombre era Aura Madiedo, de la Ciudad de México. Una bailadora excepcional, pero además era muy buena persona. Recuerdo que ya cuando empezaba yo a trabajar, compartí escenarios con ella y era muy intimidante porque Aura era un genio, era toda una estrella, pero aunque ella era una estrella, ella te hacía sentir cómodo y bienvenido. Entonces, a raíz de Aura,
de Aura que me inspiró tanto aquella vez que la vi bailar, decidí aprender a bailar yo. Recuerdo por ahí que en algún momento tuve estas crisis que todos tenemos, en el que yo dije, bueno, ya no quiero hacer esto, ¿no? En el tema de la plástica, ya no quiero pintar, ahora me voy a dedicar al flamenco. Y entonces busqué clases. Y en ese tiempo había un personaje muy peculiar también aquí en San Miguel, un gitano de Sevilla que se llama Antonio, Antonio el Chupete. Antonio el Chupete es un bailador también excepcional que además canta increíble. Entonces recuerdo ya haber llegado a su clase, yo siendo un completo ignorante del tema, a una clase de avanzados. Una clase donde eran casi eran puras mujeres, y la que menos tiempo tenía bailando tenía 8 años. Entonces yo me incorporé a ese grupo y pues todos me atropellaban y me incorporé a una clase de un palo, porque el flamenco es como un árbol y tiene familias. Entonces me incorporé a esta clase de un palo que se llama soleá, así como mi nombre. La soleá es un ritmo muy complicado, muy complejo, más que complicado, complejo, tanto para el cante como para el toque, como para el baile. Es un palo que es madre de toda una familia del flamenco y que justamente está centrada en la soledad, en la oscuridad del ser humano, pero también en la contemplación del mismo. Entonces, así fueron mis inicios. Conocí a Aura y después conocí a Antonio el Chupete, con quien me empecé a formar, y de ahí comenzó mi pequeño camino en el flamenco. Hasta el día de hoy, que soy director de Triana y que he generado muchas amistades importantes con artistas del medio, artistas muy inspiradores como Columba García de la Ciudad de México y su intensa búsqueda de la belleza a través del movimiento, de la contemplación, la búsqueda del conocimiento del ser a través del movimiento. Columba García, me encanta su trabajo, me encanta su reflexión del cuerpo. Y así como eso, hay muchos ejemplos. Así el flamenco de Alejandro Soleá. Muy bien, Triana pues tiene pocos eventos, pocas funciones en San Miguel a lo largo del año, porque es muy complejo hacer el espectáculo de Triana. Triana es un punto de encuentro dentro de la comunidad flamenca mexicana. Vienen artistas de Ciudad de México, León, Aguascalientes, Guanajuato, Guadalajara y de pronto de otras partes de la República. Y bueno, desde que estoy como dirigiendo este proyecto, me ha interesado que los espectáculos sigan conservando la estructura de su fundador, el señor Curro Fernández, esta estructura muy de tablao, pero que además haya un contenido. Recuerdo por ahí alguno por la honra de mi madre, que fue un homenaje a mi madre, justamente, y hablábamos sobre la familia y sobre estas imágenes femeninas, ¿no? Por ahí estuvo Rosas y Claveles, que fue un homenaje a Aura Madiedo, y que abordamos los palos del flamenco que ella normalmente abordaba, vaya la redundancia. Entonces, esta ocasión, Triana, para finales de año, 30 de diciembre, pues seguimos en la creación del espectáculo. Me gustaría hacer algo un poco como a manera de la memoria colectiva flamenca. Por ahí tengo este proyecto, esta intención de hacer un espectáculo que se llame tablao, el tablao, y pensar en estos tablaos arcaicos de las cuevas de Granada. Estos tablaos que son muy arrebatados, que son muy intensos, porque vaya, dentro del flamenco, además de haber un árbol y muchas familias, ¿sí? Que las familias de los palos de fiesta,
las familias de los palos hondos y sus familias, las alegrías, la soleá y su familia, la seguirilla y su familia, etcétera, los cantes libres. Además de eso, hay diferentes escuelas. Sí, está la escuela sevillana, por ejemplo, que es estéticamente bellísima, ¿no? Pero está la escuela granaína, por ejemplo, que es muy salvaje, muy arrebatada. A mí me gusta muchísimo, muchísimo. Entonces, pensando un poco en esa línea, me gustaría abordar algo muy de esa estética también, como arrebatada, como salvaje, como un poco hasta accidentada, ¿no? Nadie sabe lo que está a punto de suceder. Todo el tiempo es muy así. Entonces, yo creo que eso es lo que vamos a ver para esta función próxima de fin de año, con un elenco igual de rico. Evidentemente habrá que terminar de gestionar lo necesario para los artistas invitados que puedan estar presentes y hagan sus aportaciones a este maravilloso espectáculo. Y digo sus aportaciones porque cada uno además tiene su estilo. Entonces es muy rico lo que sucede en el flamenco. La familia de los palos, las escuelas flamencas y además las interpretaciones personales y las cualidades personales, ¿no? Entonces, pues, ¿qué podemos esperar? Algo muy salvaje, muy salvaje. Por una canción que salía de un coche. Muy bien, pues la historia a través de un baile. Ay, es complejo. En el caso del flamenco, porque todas las danzas pueden contar una historia, todas, absolutamente todas. Pero en el caso del flamenco, habría que considerar primero qué es lo que se quiere contar y cuál es el palo que se tiene que utilizar para llegar a ese objetivo, ¿no? Y vuelvo a mencionar esto de los palos. Cada palo tiene su actitud, tiene su color. Están los palos, por ejemplo, en el caso de los cantes de la costa, por ejemplo, las alegrías, que son cantes muy festivos, muy valientes, son muy bellos, las alegrías, las cantiñas, las romeras, las guajiras, etcétera, ¿no? Y los palos oscuros también, es la seguirilla, etcétera. Entonces cada uno tiene unos alcances distintos. Ninguno es mejor que otro, simplemente sus alcances son diferentes. Entonces, les voy a contar un poco de lo que sucedió en Rojo Flamenco con el baile que su servidor interpretó. Yo en esa ocasión, en Rojo Flamenco, abordé un taranto. El taranto es un cante muy oscuro, ¿sí? Y viene de las historias de la gente que trabajaba en las minas, ¿sí? Que eran obligados a trabajar ahí o que no había otra opción más que trabajar en una mina. Y la tragedia que había en las minas. La gente que moría en las minas, la gente que desaparecía en las minas, ¿no? Por ahí recuerdo una letra, ¿no? Que incluso un cantador increíble que vino en ese show, me cantaba y decía la letra: malditos sean los dineros que ganamos en las minas. Yo gastármelos prefiero, aunque me quede en la ruina. O sea, es un trabajo pesado y horrible, por lo que se puede ver en el cante, ¿no? Por ahí había otra letra también en la que, no recuerdo exactamente la copla, pero es un minero que canta porque está herido en la mina y nadie lo ve y nadie lo encuentra y está a punto de morir, ¿no? Entonces, aquí viene la parte pesada, ¿no? En el caso de ese espectáculo Rojo Flamenco, yo lo construí con una necesidad de liberar un episodio muy doloroso
que fue la muerte de mi padre. Entonces decidí generar Rojo Flamenco como una llamarada intensa, como si abriéramos la compuerta de una presa y que se desfogara. Después de la muerte de mi padre, en Rojo Flamenco fue la primera vez que volví al flamenco después de ese suceso. El taranto creo que fue un buen elemento justamente para hacer un poco de este trabajo de liberación, porque el taranto es algo que está enterrado, es algo que pertenece a la tierra. Entonces comenzó la falseta de introducción, que es esta parte melódica en la que la guitarra despierta y comienza a su vez a evocar el compás y a llamar al cante. Recuerdo haber yo salido en ese momento, antes de la salida al cante. La salida al cante es esta parte en la que el cantaor hace un ayeo, ¿sí? Se le puede llamar salida al canto, se le puede llamar el temple, ¿sí? Donde se templa la voz para iniciar el cante. Entonces salí sobre la falseta y ya una vez que estaba yo en el escenario, recuerdo haber hecho un conjunto de movimientos en el cual yo representaba el desenterrar algo del suelo y liberarlo. ¿Sí? Entonces yo ahí desentierro esta sensación y decido vivirla a través del taranto. Y entonces comienza el cante. Un cante terriblemente doloroso, terriblemente oscuro, pero muy necesario en ese momento. Avanzó el cante y después continuó la falseta del cuerpo del baile, y recuerdo los movimientos. Los recuerdo porque vi algunos videos. Normalmente cuando yo estoy bailando no tengo conciencia. Tengo de pronto algunos destellos de conciencia. Solamente estoy en mis sentidos, el sentido que queda, yo creo que solamente es el oído, que está pendiente a los compases, pero nada más, todo lo demás no sé dónde está, incluyendo mi conciencia. Entonces, por estas imágenes que se generaron, literal, imágenes, fotografías y videos, sé cómo se fue resolviendo el baile. Y había esta falseta con movimientos muy largos, con movimientos muy pausados, muy continuos, muy orgánicos, en los cuales pues se va contando la historia, ¿no? Y más que la historia, se va respondiendo a una necesidad artística, ¿sí? La necesidad artística siempre va a ser eso, hablar de la verdad y liberar temas, ¿no? Comunicar, hacer saber algo. Fue avanzando el taranto, recuerdo que fueron 2 letras, las 2 letras pues tienen esa naturaleza como de dolor, de pérdida, de obligación un poco, ¿no? Pero conforme avanza el taranto, normalmente se termina por otro palo flamenco que se llama tangos. Los tangos no tienen que ver con el tango argentino, no, nada que ver. Tienen el mismo nombre, pero no son lo mismo. Los tangos son un ritmo de 4, igual que el taranto, pero son de fiesta. Entonces, en algún momento ya se llama los tangos y el ritmo comienza a cambiar. Y me decía mi amiga María Gámez, que es la responsable de toda la fotografía, justamente del altar del Viernes de Dolores y de Triana, esas fotografías son de María Gámez, que me decía, me escribe un mensaje muy bello, en el cual me decía que en ese momento ella veía a Soleá dejando una carga y comenzando a retomar su vida, ¿no? No es que uno supere la pérdida de alguien, ¿no? Pero de pronto podemos ubicarla dentro de nuestra historia y poder seguir avanzando. Entonces ella es lo que veía en ese baile. Me gustan mucho este tipo de comentarios, sobre todo de la gente que me conoce y de la gente que tiene un lenguaje artístico. Todos los comentarios son valiosos,
pero de pronto encontrar a alguien que puede ver un poco más allá me es sumamente enriquecedor. Y decía María Gámez, dice, es que veo a un Soleá como cansado de sentirse mal, ¿no? Y de pronto comenzar a disfrutar el momento. Y entonces recuerdo yo los videos de esos tangos que eran para cerrar el taranto. Y sí, veo pocos zapateados, pocos cosas de ese tipo, y más movimiento, y más ligereza, y más como buena onda, vamos a decirlo así. Aunque sí, dentro de la estructura de mi taranto, yo decidía acelerar el tiempo sobre los tangos, cerrar el tiempo, y entonces el cantaor me volvía a hacer un cante de carácter libre, pero sí sobre los aires del taranto, como regresar un poco a esa solemnidad de ese palo. ¿Y qué es lo que yo quería hacer con eso? Recuerdo una conversación que tuve con un amigo, un gitano, que me hablaba sobre estos círculos, ¿no? Que eran necesarios hacer. Entonces, ¿a qué me refiero con el círculo? Es que cuando yo comencé a bailar, desenterré algo del suelo. Después de los tangos y después de haberla pasado bien, después de haberlo sufrido y después de haberla pasado bien, era necesario volver a enterrar ese algo que había yo sacado del suelo. Entonces se terminan los tangos y comienza otra vez esa letra densa del taranto, con esa intención de recuperar todo aquello que se liberó y volverlo a poner de donde se sacó. ¿Sí? Darle las gracias y terminar. Eso es lo que pasó en Rojo Flamenco con el taranto de Rojo Flamenco que su servidor realizó en ese espectáculo. Y así como ese ejemplo hay muchos otros. Y no solo míos, sino de todos los bailadores. Sobre todo de los bailadores que más allá de un tema académico o virtuoso, hay un contexto, hay un trasfondo de la obra. Entonces se busca generar, conseguir un vehículo a través del flamenco para contar algo, ¿sí? Y cada uno decidirá cómo lo resuelve. Yo esa vez decidí así: sacarlo del suelo, lo enterrado, vivirlo y después regresarlo a su lugar. Eso es un poquito de lo que pasa en el flamenco. Eso fue el taranto de Rojo Flamenco. Una cura no sé cómo para tú, en la calle de las tres esquinas cantaba el Sabina y esa de Jesús le recordaría mientras paseaba que no tiene la playa. Pues ha sido un placer estar con todos ustedes aquí en Local SMA. Y pues nada, nos encontraremos pronto. No se pierdan las cosas del Museo Casa Allende, no se pierdan a Triana en el Ángela Peralta en sus próximas funciones. Y pues nada, yo deseándoles a todos ustedes que disfruten del arte de todos los artistas que habemos, que somos muchísimos. Porque por ahí decía una teórica del arte de la ciudad de Querétaro, la vida cambia cuando nos enfrentamos a una obra de arte, sea cual sea la disciplina. La vida cambia, mejora. Pues nada, nos vemos muy pronto. Hasta entonces.